Bienvenidos una vez más a su canal Destellos de su Gloria. Un nuevo día, un nuevo estudio, un último capítulo de esta extraordinaria carta del apóstol Pedro. Nuestra reflexión la encontramos en el capítulo número 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Cabe señalar que el versículo 1 y el versículo 2 nos presenta el propósito por las cuales se escribieron las dos cartas del apóstol Pedro a la iglesia. Nota cómo dice la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. La Iglesia tiene como fundamento principal a Jesucristo, a su palabra, y es menester que cada miembro de la Iglesia, que cada miembro del cuerpo de Cristo pueda estar fundamentado en la palabra de nuestro Dios. Es por ello que ante esto el apóstol Pedro está consciente de la gran necesidad de la Iglesia del primer siglo de confiar plenamente en la palabra de nuestro Dios. Recuerden una cosa, el apóstol Pedro ha predicho que se levantarían falsos maestros en el tiempo que la iglesia estaba siendo perseguida. En el siglo XXI también se han levantado falsos maestros, falsos profetas, que dicen traer nueva luz, pero presentan herejías extrañas o sacadas fuera de contexto en el mal uso de la misma palabra de nuestro Dios. Ante eso, el versículo 3 nota que dice la palabra del Señor. Sabed, ante todo, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias palabras. Y diciendo en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No solamente Pedro predijo la existencia de falsos profetas, sino también que vendrían burladores de la palabra de nuestro Dios. Pareciera que en el siglo presente, vez tras vez se levantan nuevas personas burlándose de que la palabra del Señor no se ha cumplido, y es por ello que debemos nosotros estar afianzados en la palabra segura, en la palabra profética, que es la palabra de nuestro Dios. Cabe señalar también que el mismo apóstol Pedro reconoce que así como en los tiempos de Noé, las personas rechazaron la palabra del Señor, la palabra de Dios se cumplió. Y fue él, junto con sus hijos, que obedecieron la palabra del Señor y fueron resguardados del diluvio que vino y que destruyó a toda la raza humana. En nuestros días, aun cuando haya burladores, necesitamos estar afianzados en la palabra del Señor. En Él está nuestra bendita esperanza. Él es nuestra roca de nuestra salvación. Los cielos han permanecido, y así como los cielos permanecen, también la palabra del Señor permanece para siempre. Es por ello que necesitamos confiar plenamente en la palabra de nuestro Dios. Respecto a la segunda venida de Jesús, nota cómo dice el versículo 8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
nosotros tenemos un concepto distinto del tiempo. Cabe señalar que la promesa de la segunda venida del Señor es una realidad. Y nota el por qué el Señor ha retardado su venida. Versículo 9. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es extraordinario, es maravilloso, porque desea salvar a todos. Pero también sabemos que muchos no se salvarán, no porque Dios no quiera, sino porque el ser humano se aparta todos los días de la presencia de Dios y haciendo su propia voluntad, y no la voluntad de nuestro Dios. Es su misericordia y Él desea que cada uno de nosotros podamos esperar pacientemente la venida de nuestro Dios. Cabe señalar que el apóstol nos presenta un llamado especial a que podamos, en el versículo 18, dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, así sea. Estamos llamados a crecer todos los días en la gracia, de manera que podamos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo y de igual manera poder conocer más del misterio de la piedad y de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo a este planeta Tierra. Es mi deseo en esta mañana a que podamos esperar pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está a las puertas y hoy más que nunca necesitamos ser fieles a su palabra. El Señor no tarda su promesa, sino que Él desea que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Te animo en este día a que puedas creer y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en este día.